Aquí estamos una vez más, como le habíamos prometido, con un video que vamos a presentar de manera exclusiva con el título Verdades cristocéntricas y no cristocéntricas. Así que los amigos de estos medios, la verdad, el cuarto ángel, van a ser iluminados con la definición que es un mensaje cristocéntrico y no cristocéntrico. Los mensajes cristocéntricos son los mensajes que son para el pecador que no ha sido justificado. Son para aquellas personas que no han tenido un encuentro con Cristo. Son los mensajes para motivar al pecador a que vea la grandeza de Dios y los privilegios que Dios tiene para ellos en el mundo venidero. Esos son los mensajes cristocéntricos. No se olvide, los mensajes cristocéntricos son exclusivamente para los que no se han encontrado con Cristo, para los que no han sido justificados, para los que no han experimentado la conversión. Los mensajes no cristocéntricos son aquellos mensajes que son de reforma, que son los mensajes para los que exclusivamente los de adentro, para los que ya son miembros de iglesia. Es lamentable que hoy en día hay una modalidad donde los que se creen dueños de la iglesia, los pastores y laicos y algunos, a veces yo digo lambones de pastores, lambones de pastores, porque trabajan para los que se creen dueños de la iglesia y no para la iglesia, se han dado la modalidad de que tú no puedes predicar temas que no sean cristocéntricos. Y cuando una persona presenta un mensaje de reforma, un mensaje de advertencia para que no pequen, las consecuencias si pecan, entonces tiene problemas. En mi experiencia, cuando yo me acercaba, cuando el Señor hizo mi llamado, empezó a presentarme esta verdad de que ni yo mismo empezaba a creérmela y el Señor empezaba a explicarme y yo me hacía preguntas. Yo me hacía preguntas como lo hacían cualquier incrédulo que no quería creer. Y el Señor me iba explicando y poniendo la cosa en orden, que después de reconocí que era así, yo comencé a tratar con estos pastores, porque los verdaderos reformadores comienzan predicando y tratando lo que más cerca de salvación está y más perdidos están. Yo me acerqué a ellos no considerándolo que era lo que más cerca de salvación estaba y más perdidos estaban. Pero luego el Señor me demostró que siempre los hombres que Él toma, ya sea como profeta o reformador, lo llama para predicar lo que más cerca de salvación está y más perdidos están. Ahí usted tiene los profetas que comienzan predicando lo que más cerca de salvación y más perdidos están. Ahí usted tiene los reformadores. Ahí usted tiene Jesús comenzó predicando lo que más cerca de salvación estaba y más perdidos estaban. ¿Se acuerdan de 12 años allí en el templo? Juan el Bautista comenzó predicando lo que más cerca de salvación estaba y más perdidos estaban. Usted va a notar que Martín Lutero y todos esos reformadores que fueron llamados por Dios comenzaron predicándole a los que más cerca de salvación estaban y más perdidos estaban, que eran quienes, los sacerdotes de la Iglesia Católica, porque esta gente tenía el conocimiento de la verdad y lo que ellos practicaban no era por falta de conocimiento, porque ellos tenían las escrituras, las conocían, sino que lo que ellos practicaban era porque eran unos corruptos, pero no porque no conocían la verdad. Tú no ves que hoy en día ellos reconocen que el sábado es el día de reposo, pero nosotros reconocemos que el sábado es el día de reposo, pero establecemos el domingo como día de reposo y hacen todo lo que le dan gana. Así que por lo tanto es bueno tomar en cuenta eso. Es lamentable que hoy en día la modalidad es que usted no puede predicar mensajes que no sean cristocéntricos. Vamos a ponerle un ejemplo, mensajes cristocéntricos y no cristocéntricos. Hay predicadores que son cristocéntricos, que sus mensajes son para los que no han sido justificados, como son por ejemplo el pastor Bullón, un predicador popular, porque sus mensajes son para los que no han sido justificados, es para el que no se ha encontrado con Jesús. Y yo no me explico cómo en la iglesia adventista hay personas con 10, 15, 20 años en la iglesia y a ellos lo que les gusta son los temas cristocéntricos, los temas que son para el pecador que no ha sido justificado. Y no quieren saber de la verdad bíblica que son para los ya justificados. Es tan así que su servidor, como le he dicho anteriormente, yo nunca pensé ni soñé ser disidente. Creo en las 28 creencias y ahora yo tengo que presentar, que les voy a explicar ese detalle, esta verdad desde afuera. Espero que que les voy a explicar un detalle muy importante con relación a qué va a pasar con el mensaje cristocéntrico y los mensajes no cristocéntricos al final de este gran conflicto, cómo se termina proclamándose. Así que por lo tanto, en las iglesias no quieren saber los temas cristocéntricos y los peores enemigos que son los ministros. En mi experiencia, cuando yo empezaba a tratar con ellos, le comencé a decir que yo comencé a hablar con ellos, me sentaba, pongo a mi Dios por testigo que no debo de mentir,
que ellos me decían que sí, que reconocían esta cosa que era así, como cuando yo empecé a presentarle lo que dice Hebreos 6:4-6, que recibió el bautismo del agua de Espíritu y con el son del don celestial, y recayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento, el por qué la Biblia decía eso, todo eso, cuando yo empecé a presentar todo eso, lo reconocían, pero entonces a la iglesia decían que era lo contrario. Y entonces tomaban, caso como el caso de Moisés gozó el don celestial, ¿sí o no? Y cayó, sí, y fue perdonado, sí, entonces eso es mentira, mentira del diablo, porque Moisés lo que cometió un error y fue una ocasión, y dice Patriarcas y Profetas, que su pecado fue por ignorancia y que nadie puede decir que fue deliberado. Así que por lo tanto, estos temas cristocéntricos no son aceptados, y esta persona me decía, Nelson, predica tema cristocéntrico, Nelson, predica tema cristocéntrico. Lo que pasa es que un tipo de predicador que es para predicarlo allá afuera, llamado por Dios, para lo que no ha sido justificado, y un tipo de predicadores o reformadores o profetas, como quiera llamarle, que son para predicar exclusivamente a lo de adentro, para que se mantengan firmes, para que sigan avanzando y las consecuencias si vuelven hacia atrás. Así que por lo tanto, usted se acuerda una sesión de un tema que, verdades bíblicas que se convertían en basura. Esta misma verdades bíblicas son las verdades cristocéntricas que son para el pecador que no ha sido justificado. Por ejemplo, el tema cristocéntrico es como, por ejemplo, 1 Juan 1:8, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tema cristocéntrico que le dicen, si peca, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero eso es una promesa para el que peca por ignorancia, porque Gálatas 2:17 y 18 lo aclara, porque la Biblia se explica a sí mismo. Dice que si fuiste justificado y después de justificado fuiste hallado pecador, es Cristo bendito pecado de ninguna manera. Así que por lo tanto, le gustan temas cristocéntricos, como Salmo 51:17, donde dice, al corazón contrito y humillado no despreciará tu, oh Dios. Eso es un tema cristocéntrico, porque es para el pecador que no ha sido justificado. Tema cristocéntrico, 7 veces cae el justo y 7 veces se volverá a levantar. Es un mensaje para los justos que caen en manos de los impíos. Ese texto bíblico no está hablando de la caída del justo en el pecado. Tema cristocéntrico, Romanos 5:19 y 20. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es un tema cristocéntrico porque es para el pecador que no ha sido justificado, que se le dice, no te sientas una persona indigna de la salvación, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mensaje cristocéntrico, no importa cuán bajo haya caído el pecador, hay una gracia disponible donde puede ser alcanzado por la sangre de Cristo Jesús. Es un tema cristocéntrico porque es para aquel que no ha sido justificado ni ha sido alcanzado por la sangre de Cristo Jesús. Tema cristocéntrico, Miqueas 7:19, donde dice que el Señor vendrá, tomará tu pecado y lo echará en la fondo de la mar. Tema cristocéntrico, Hechos 3:19, donde dice, arrepentido y convertido y sean perdonados vuestros pecados. Esos son los temas que son para el pecado que no ha sido justificado, que ahora, que son leche, que ahora quieren aplicárselo al que ya fue justificado, cuando esas verdades no son para ellos, y los temas cristocéntricos no son para ellos justificados, porque esos mensajes eran para ellos antes de su conversión, pero no son para ellos después de su conversión, porque ahora ellos tienen que tomar plátano, pero no quieren plátano, ellos quieren leche. Es terrible lo que está pasando, y por eso las iglesias están muertas espiritualmente. Y vuelvo y repito, y siempre lo voy a decir, los responsables son los ministros, escúcheme, pues el sol se está moviendo. Los ministros son responsables de esta situación porque ellos bloquean a la persona que presentan los mensajes que no son cristocéntricos, porque son hombres de mensajes de reforma y cambio. Tema cristocéntrico, por ejemplo, Ezequiel 18, 21 y 23. Dile al impío que él morirá, pero si él se arrepiente y se devuelve su camino, dile que vivirá y vivirá. Esos son temas cristocéntricos porque es para el pecador que no ha sido justificado. Esos mensajes no son para los ya justificados, porque fue para ellos antes de su conversión, pero no para ellos después de su conversión. Isaías 1, 18 y 19 es un tema cristocéntrico. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el comercio, vendrán a ser como blanca lana. Eso es un mensaje cristocéntrico porque es para el que no ha sido justificado. Es un tema que es para los ya justificados. Pero ellos quieren mantenerse ahora con los mensajes que habían sido para ellos después de la justificación, antes de la justificación, ahora quieren que después de la justificación mantenerlo con los mismos textos bíblicos. Mientras que la verdad es bíblica, la verdad es que no son cristocéntricas, que son para lo de adentro, para que avancen,
Y las consecuencias si vuelven hacia atrás, porque esos textos después se van a convertir en basura, entonces lo que hacen es que las rechazan y no quieren aceptarla. Y las rechazan precisamente con los mensajes cristocéntricos. Es increíble lo que está pasando. Las verdades no cristocéntricas son rechazadas con las verdades que son cristocéntricas, que son para los ya rechazados. Oiga eso, no se olvide. Las verdades que no son cristocéntricas son rechazadas con las verdades que son cristocéntricas, que son para el pecador que no ha sido justificado. Verdad de Cristo, mensaje cristocéntrico, Mateo 18:22. No, perdona a tu hermano hasta 70 veces 7. Que el perdón es un tema cristocéntrico para que aprendamos a perdonar. Pero ahora lo tergiversan y dicen, al Señor perdona hasta 70 veces 7. Oye, esto es terrible lo que está pasando. Así que ya usted conoce cuáles son las verdades cristocéntricas. Se las mencionamos, ¿verdad? Mencionamos algunas. Juan 1:9, Juan 6:37, Salmo 51:17, Proverbios 24:16, Romanos 5:19 y 20, Miqueas 7:19, Hechos 3:19, Ezequiel 18:21-23, Isaías 1:18-19, Mateo 18:22, entre otras verdades bíblicas. Y estos mensajes los preparan con algunos relatos bíblicos cristocéntricos. A la gente le gusta el relato de Zaqueo. El relato de Zaqueo es un mensaje cristocéntrico porque es para aquel que no ha sido justificado. El relato de Zaqueo no es para los ya justificados. Eso el mensaje era para los de adentro antes de su conversión. Le gustan los temas, los mensajes del paralítico de Bethsaida. No, predica el mensaje es que el mensaje paralítico de Bethsaida no es un mensaje para los ya justificados. Eso es un mensaje para el que no ha sido justificado. Usted no ve que el paralítico de Bethsaida es una persona que no conocía a Cristo. Cuando se encontró a Cristo, ya, después una vez que se encuentra a Cristo, el mensaje es otro. El ciego de Betania, esos mensajes son cristocéntricos porque son para los no justificados. No son mensajes que edifican a los ya justificados. ¿Por qué? Porque eso jugó un papel, lo edificó en un momento en cuando ellos no habían sido justificados. Una vez usted no ve que muchas veces la gente va a la iglesia hasta se duermen en la iglesia. La gente cuando van a la iglesia ya van aburridos porque están escuchando todo el tiempo los mismos temas. Todo el tema que ellos tienen trillado. Cuando hay tanta verdad que presentar. Eso sí, yo una vez estuve predicando en un sitio con una hermana que hasta la presión le subió. Yo estuve contándole uno de estos videos. Porque aquí a la persona hay que presentarle el tema que lo despierte, que lo remueva y que lo mantenga activo. Que son las verdades que son las verdades no cristocéntricas. Ahora, verdades no cristocéntricas. Vamos a presentar las verdades no cristocéntricas. Verdades no cristocéntricas. Que no quieren que ustedes presenten, por ejemplo. Hebreos 9:7, es una verdad que no es cristocéntrica. A eso de que en el santuario se intercede nada más por el pecado consciente y por el pecado de ignorancia. No me presente eso, porque entonces ¿qué voy a hacer con lo que ya ha sido justificado y está en pecado abierto y todo eso? Y tú nada más me le digas que es por ignorancia. Bueno, el problema es que eso es lo que Dios ha establecido y eso es lo que Él ha dicho. Verdades no cristocéntricas. Por ejemplo, 1 Pedro 3:18 y 9:28. Cristo murió por el pecado del hombre una vez. Es una verdad que es, ¿qué cosa? No cristocéntrica. ¿Por qué? Porque es para los ya justificados. Verdades no cristocéntricas. Hebreos 10:26 al 31. Que peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio por sus pecados. Esas son verdades que son verdades no cristocéntricas. ¿Por qué? Porque son para los ya justificados. Que son para aquellos, para que sepan la posición en que se encuentran y para que no se vuelvan hacia atrás. ¿Edifican estos textos bíblicos? Claro, porque esos textos bíblicos para asegurar el que está adentro. Porque si usted no lo asegura, presentando esta verdad para que no se vaya y para que se mantenga fiel y para que no estén pecando deliberadamente, entonces si usted no presenta esta verdad bíblica, ellos van a estar pecando deliberadamente, van a estar saliendo y entrando cada vez que les dé la gana, no sabiendo que después esa verdad con la cual fueron justificados la primera vez ya se convirtió en basura. ¿Está entendiendo? Verdades no cristocéntricas. Por ejemplo, decir, como dice el número 14:18, Dios no tendrá por inocente al culpable. No le presenta a la iglesia esos mensajes que no son cristocéntricos. No le diga a la iglesia que Dios no tendrá por inocente al culpable. Verdades no cristocéntricas. Éxodo 32:33. El que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Usted agarre un seminario, ¿por qué la Biblia dice que el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro? ¿Por qué Jehová dijo eso? Entonces ya tú no puedes presentar eso porque esos no son temas cristocéntricos. Pero los temas cristocéntricos es para predicar a lo de afuera, no son para edificación de lo de adentro, es para edificación de lo de afuera, hay que entender eso. Así que yo espero que usted, si es laico
o un pastor, usted entienda que usted tiene que ponerse en esto, porque si no, si usted se pone a hacer la contra y no presenta la verdad de que tiene que presentar a la iglesia, porque Dios viene a buscar una iglesia triunfante, una iglesia que va a alcanzar la victoria sobre el pecado antes que Cristo venga y antes que salga del lugar santísimo. La iglesia triunfante de Dios no va a alcanzar la victoria sobre el pecado después que Cristo salga del lugar santísimo y está al punto de salir. Por eso es que la iglesia triunfante de Dios no harán uno de cada 20. Y es lamentable, porque la iglesia triunfante va a ser disidente. ¿Cómo va a ser? Sí, porque la iglesia triunfante estará compuesta por los fieles de todas las iglesias que fueron echados fuera por los impíos mundanos de la misma iglesia. Ay, qué terrible, pero eso es tan cierto como que 2 más 2 son 4. Por eso es que en el conflicto de los siglos, ya lo he citado bastantes veces, la liberación para el pueblo de Dios, en el primer párrafo, última línea, dice que el decreto de muerte será contra la voz disidente y reprensora. Son aquellos que el diablo querrá, como los apóstoles, inducirlo a pecar, y habrá un decreto de muerte como hubo un decreto de muerte para los apóstoles. La única diferencia es que a los apóstoles se aplicó y a esto no se le va a aplicar. Dios lo va a preservar. Alabado sea el nombre de Dios. Verdades no cristocéntricas. Dile al justo que no peque, porque si peca morirá, y su justicia no se va a tomar en cuenta. Oiga eso, cuando usted le da un seminario que usted le presenta, ¿por qué la Biblia dice dile al justo que no peque, porque si peca morirá? No dice que será el restaurador. Amonesta al justo para que no peque. Mira, no es ni siquiera para que se arrepienta. Cuando usted agarra y le da un estudio sobre Ezequiel 3, 20 y 21, Ezequiel 18, 24 y 26, Ezequiel 33, 12 y 13, cuando usted le da ese estudio, usted dice, mire, todos esos textos bíblicos son para los ya justificados y las consecuencias si pecan, que están en perfecta armonía con otra verdad bíblica que no son cristocéntricas, como Hebreos 6, 4 al 6. El que recibe el bautismo del agua y del Espíritu y goza el don celestial y recae, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Ninguna de estas verdades son aceptadas por la iglesia y son rechazadas por los mensajes cristocéntricos, que son la verdad y que son para los no justificados. Terrible. Yo no me explico. Por eso que las iglesias hoy en día no sirven. Tanto iglesias de reforma, adventista, protestante, católica, no sirven ninguna. Por eso es que hemos hablado de la tres Babilonia. La primera Babilonia, el sistema, las iglesias que componen el catolicismo de su generación para atrás. La segunda Babilonia, las iglesias que componen de 1844 hasta 1517. Y la tercera Babilonia, las iglesias que surgen de 1844 hasta la llegada de la ley dominical. Todas terminan caídas. Y los fieles de esas iglesias, que no hacen uno cada 20, terminan siendo echados fuera por los impíos mundanos y terminan formando la iglesia triunfante de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente su testimonio y el vivir esta verdad y aceptar estas verdades no le permitirá estar en armonía con los de la simiente del diablo, porque dentro de la iglesia están los de la simiente de Dios y la simiente del diablo, y como la simiente del diablo son más, y hay una ley que dice que la mayoría tiene la razón, aunque esté equivocado, especialmente en la iglesia adventista está esa ley del diablo que dice que la mayoría tiene la razón, aunque esté equivocado, entonces los de la mayoría lamentablemente echarán fuera a los de adentro, los sientan a un banco, los desfraternizan, los difaman y hacen de todo, la misma obra del diablo que hicieron los sacerdotes en tiempo de Cristo, van a hacer lo de la simiente del diablo. Terrible esto, pero es así. Ya mencionamos Isaías Marcos 3:29, son verdades no cristocéntricas, que dice que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es más que el pecado deliberado, porque el Hebreo 10:26 y Marcos 3:29 es el mismo mensaje, pero en términos diferentes. Es usted presentarle a la iglesia que no existe en la Biblia el reperdón, del Génesis al Apocalipsis no se puede demostrar el reperdón. Usted nota a Dios otorgando un perdón, y una vez que otorga el perdón, todo el que se otorgó el perdón tuvo que permanecer fiel, y si no permaneció fiel y volvió hacia atrás y pecó deliberadamente, no hubo redención para ellos. Del Génesis al Apocalipsis no aparece uno que después de justificado haya vuelto hacia atrás y haya sido redimido o restaurado nuevamente. ¿Y por qué? Porque con la verdad de que había sido justificada esa persona, ya se habían convertido en basura para ellos. Así que, mi hermano, yo voy a concluir esta sesión titulada Verdades cristocéntricas y no cristocéntricas, diciéndole lo siguiente. Es lamentable, que era lo que quería decirle ahorita, pero quería dejarlo para esta ocasión, que la verdad cristocéntrica se va a predicar desde adentro y la verdad no cristocéntrica se va a predicar desde afuera. Es decir, la verdad es que son para la persona encontrarse con Cristo, se predica desde adentro para que la persona entre a Cristo. Luego entonces la verdad es que son para
que son para ellos, que son las verdades exclusivas, tendrá que predicarse por los fieles de Dios, que son llamados desde afuera. ¿Por qué? Porque no será permitido predicar la verdad no cristocéntrica desde adentro. Por eso usted va a notar que al fin del gran conflicto, el mundo, los impíos, terminan dentro de las iglesias y los fieles terminan fuera de las iglesias. Es decir, hay una conversión. El mundo entra y fieles salen. Oigan eso, así va a ser. Por eso la Silverio dice que el mundo entero estará convertido a una religión espuria. Y entonces esos que terminan fuera, que son los fieles, terminan formando la iglesia triunfante de Dios, proclamando su verdad desde afuera. Le voy a poner algunos ejemplos bíblicos para que usted vea que siempre ha sido así a la luz del gran conflicto. Jesús le dijo a los apóstoles, he aquí os echarán de la sinagoga, y esa profecía se cumplió. Observe que estas personas que tenían verdades que no eran cristocéntricas, que eran exclusivamente para lo de adentro, tuvieron que predicar su mensaje desde afuera. Tenemos, por ejemplo, Martín Lutero y esos reformadores. Esa verdad de que era exclusivo para la iglesia, ellos tuvieron que predicar su mensaje desde afuera, porque los líderes no les permitieron predicar su mensaje desde adentro. Y la última generación de cristianos también tendrá que predicar la verdad no cristocéntrica desde afuera, porque como siempre ha sido a través de generaciones sucesivas del gran conflicto, los que son llamados por Dios para cumplir una misión, pero que terminan con otra, por eso se llaman escogidos de Dios, instrumentos del diablo. Escogidos de Dios porque son llamados con un propósito, instrumentos del diablo porque terminan con otro. Vamos también a grabar un video exclusivamente con ese título, escogidos de Dios, instrumentos del diablo. Los que son llamados con un propósito y terminan con otro. Así que por lo tanto, es lamentable que la verdad de cristocéntrica se van a proclamar desde adentro. Entonces los que son llamados por la verdad cristocéntrica entran a la iglesia, entonces siguen siendo sostenidos con esa misma verdad que ya no serán para ellos, y la verdad de que no son cristocéntricas no va a permitir que les llegue, y la van a recibir de los mensajeros que Dios llama, que lo proclamarán desde afuera. ¿Por qué? Porque no les será permitido presentarlo desde adentro. Así que esperamos que usted tenga claro el concepto de verdad de cristocéntrica y no cristocéntrica. La verdad de cristocéntrica son para los que no han sido justificados, para los que no se han encontrado con Cristo, y la verdad de no cristocéntrica son los mensajes de reforma, de cambio, y exclusivos para aquellos, para que se mantengan firmes, para que no vuelvan hacia atrás, y las consecuencias si vuelven hacia atrás. Es una de las razones por las cuales hay nombres que están inscritos en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida, porque una vez que recibió el mensaje cristocéntrico, entraron a la iglesia, rechazaron la verdad de que no son cristocéntricas, que son exclusivamente para ellos, y una vez que los rechazan, lamentablemente, también son rechazados por el nombre, viven pecando deliberadamente, hacen todo lo que da en gana, confiado en un así dice el pastor y en un así dice de la iglesia, la cual están divorciados de la palabra de Dios, y entonces no les sirve de nada, no les servirá de nada su nombre en los escritos en los libros de la iglesia y fuera del libro de la vida. Así que bendiciones, fue un placer para mí haber compartido esta sesión, verdades cristocéntrica y no cristocéntrica. Su amigo y hermano, como siempre, Nelson Cuarto Ángel. Una vez más, le decimos para los que no se han suscrito, suscríbase. Si no se suscribe, se lo vas a perder. Y los que estén ya suscritos, no se olvide de compartir para que esta verdad le llegue a otro. Recordándole que si no comparte y aquellos se pierden por falta de esta luz que usted recibió, ellos se perderán, pero la sangre de ellos caerá sobre usted. Así que líbrese de ese compromiso. ¿De acuerdo? Así que bendiciones y hasta la próxima. Bye.